Hola, hoy vamos a tener una charla entrevista que estoy segura va a ser de gran ayuda para todos aquellos que nos escuchen y que estén pasando por momentos difíciles, llenos de dolor, llenos de dudas, de angustia, como pueden ser, por supuesto, la pérdida de un ser querido o todos estos momentos que la vida tiene, con la cual muchas veces nos sorprende y no estamos preparados o creemos no estar preparados. Y para hablar de ello, tenemos a una invitada especial, a quien de todo corazón yo le doy las gracias por esta oportunidad, por este tiempo que nos presta para poder tener esta charla con ella. Ella es, y bienvenida y muchísimas gracias, Marta Fernández. Hola. Hola, Rocío. Muchas gracias por esta invitación. Estoy encantada de estar en este espacio. Ujú. Gracias, gracias, gracias. No me voy a cansar de decirte gracias, Marta, por esta oportunidad. Y bueno, para quien todavía no tenga el gusto de conocerla, que yo sé que ella es muy conocida, reconocida también internacionalmente, voy a leer un poquito de mucho de lo que ella es, pero va a ser un poquito lo que yo voy a decir. Es coach de resiliencia y vida. Es coach ontológico, coach transformacional, máster en programación neurolingüística de la Sociedad Colombiana de Programación Neurolingüística, consultora organizacional y seguidora de un curso de milagros. Es también autora de un libro del cual más adelante hablaremos de él, por supuesto, pero independientemente de todo esto que acabo de decir y todo lo demás que hay por ahí, Marta, ¿quién es Marta Fernández? ¿Cómo la defines? Bueno, definirse a uno mismo muchas veces no es tan fácil. A veces le queda a uno más cómodo poder hablar de otros, no de sí mismo. Pero a esta pregunta yo puedo responderte, soy una mujer buscadora, empedernida de los temas profundos de la vida, del comportamiento humano, eh, de todas esas cosas que a veces no nos preguntamos, pero que son tan importantes, mirarnos hacia adentro y entender un poquito más cómo funcionamos en este mundo complejo muchas veces, maravilloso en otras. Em, y soy una buscadora. Yo creo que mamá, primero que todo, mamá de tres hijos, lo más importante que me ha pasado en mi vida es estos hijos amorosos y divinos que Dios me dio. Pero sí, una buscadora desde hace muchísimos años, hace por lo menos casi 20 años de estar buscando caminos, respuestas, por supuesto, caminos espirituales, formaciones, entre ellas, pues mi formación como coach, mi formación en programación neurolingüística. Y bueno, todos esos cursos y talleres y formaciones que hacemos cuando estamos en esta apertura del corazón de poder entendernos un poquito más. ¿Para qué? Para al final ser más felices, para poder estar en paz, para entendernos mejor, para poder mejorar nuestras relaciones, para podernos entender mejor con los demás y para poder tener una vida armoniosa y gozosa, que yo creo que a eso fue que vinimos. Los desafíos de la vida nos ponen a veces a pensar que vinimos es a sufrir o a enfrentar problemas todo el tiempo. Y sí, son desafíos y hay que afrontar muchas cosas y resolverlas, pero yo soy una convencida de que vinimos a encontrar la forma de ser felices. Entonces yo me defino como una buscadora de la felicidad. Wow, increíble, claro, por supuesto, coincido en muchas cosas contigo. Pero a ver, Marta, bueno, dices que más o menos tiene unos 20 años que comenzó esta búsqueda, ¿no? Y por lo cual te fue llevando a todo esto. Pero aún así yo quisiera preguntarte, ¿qué fue lo que definió o qué hizo que precisamente hoy te encuentres en este punto de tu vida? Que te hayas decidido exactamente por esto. Pues a ver, yo venía trabajando hacía mucho tiempo como consultora en la parte organizacional, eventualmente hacía coaching de vida y a eso me dedicaba. Digamos que mi parte laboral y tuve oportunidades de tener otro tipo de trabajos y de roles en otras áreas de la vida donde no me sentía cómoda. Yo decía, yo trabajé
en una inmobiliaria, mi exmarido es constructor y tenía una inmobiliaria y yo trabajé muchos años en la inmobiliaria de él. Y Ujú, era un trabajo muy lindo porque todo lo que es construcción y esto es muy lindo, es como poder hacer realidad los sueños de muchas personas, ujú, pero yo sentía que eso no era lo mío. Yo decía, no, 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 yo no me siento cómoda en la parte comercial, ujú, no, aquí hay algo que me jala. Y en un enero decidí que no volvía a la oficina, que fue algo retador porque tenía toda a mi disposición, trabajaba con mi marido en ese momento, tenía mis horarios pues muy ligeros, muy livianos para poder también atender a mis hijos, pero el alma me dijo, no, es que por ahí no es, pero yo no sabía por dónde. Y ese día hablé con una doctora ujú, que era amiga mía, que es del grupo, en ese momento era del grupo de Santiago, del doctor Santiago Rojas, acá en ujú, Colombia. ujú. Y le dije a Miriam, Miriam, no voy a volver a la oficina, pero no sé qué voy a hacer, pero no quiero más ese trabajo. Me dijo, pero ¿qué es lo que tú quieres? Le dije, no sé, trabajar con la gente, algo que sea más humano, algo que sea más del ser, algo, no sé. Y me dijo, ven, te tengo el dato. Y me dio el dato de un instituto, que en ese momento eran unos brasileños que habían llegado a Colombia y eran como los pioneros en la programación neurolingüística aquí en Colombia. Y me dio el dato de ese instituto y me fui a averiguar y ahí quedé. Esto es lo mío, aquí es donde yo me siento feliz. Y ahí arranqué la maestría de programación neurolingüística, duré 3 años estudiando y paralelamente a eso empecé a hacer pues cosas organizacionales, talleres. Y un día dije, bueno, yo tengo que profesionalizar esto más Ujú. y decidí certificarme como coach. Creí que ese era el camino y fue el camino maravilloso que me llevó al lugar donde estoy hoy. Y todo eso me fue llevando cada vez más profundo y es lo que estoy haciendo hoy. Obviamente, hoy ya no estoy trabajando en la parte organizacional, hoy estoy dedicada exclusivamente al coaching de resiliencia y vida Ujú. a partir de las pérdidas que he tenido. Y Así decidí es. también, porque también por el camino, aunque estaba haciendo lo del coaching y me gustaba muchísimo trabajar con los equipos y todo esto era maravilloso, pero no era suficiente. Yo decía, no, es que a mí me gusta más el tú a tú del día a día, de Ujú. la persona, de los problemas afectivos, emocionales, no tanto la parte laboral como tal, aunque también, obviamente, pero decía, no, es que algo más, quiero más profundo. Y más profundo es que me dediqué al coaching de resiliencia y vida, que eso es más profundo. Y obviamente mis coaches llegan también con temas laborales y con temas también de esos otros temas pues, de trabajo, pero finalmente siempre llegamos a la esencia del ser, de cómo estás mirando, cómo la percepción de la vida que tienes en este momento para lo que estás viviendo, tus emociones, tus sentimientos, tu forma de ver las cosas. Entonces, estoy exactamente en el lugar donde siempre soñé estar. Wow, increíble, ¿no? Pero bueno, a ver, dijimos también, aparte obviamente, a mí me encanta y quiero que más adelante hablemos de la resiliencia, que yo creo que esto es indispensable para todo el mundo. Bueno, ya lo hablaremos mejor. Quisiera tocar el tema de tu libro, tu historia, un regalo de amor. ¿Cómo surge? ¿Nos quieres hablar de él? Claro, Rocío. Tu historia, un regalo de amor, es un proyecto de amor profundo. Yo lancé el libro hace 2 años Mm, y empecé a escribirlo hace 3 años larguitos, a partir de haber perdido a Felipe, uno de mis 3 hijos. Perdí a Felipe, murió Felipe en el 2016 ujú, y yo en el 2019, 18, al finales del 2018, empecé a pensar en escribir un libro sobre las enseñanzas que a mí me estaban sirviendo para seguir adelante después de haber perdido a mi hijo. Em, Siempre me gustó escribir, nunca lo había hecho formalmente, ujú. pero me gustaba. Yo escribía mis notas, lo que sentía, lo que me pasaba, mis reflexiones y siempre me ha gustado mucho. Es como un canal que se me ha facilitado. Y cuando murió Felipe, por supuesto no fue la excepción, yo escribía mucho sobre lo que estaba pasándome, le escribía mucho a él de lo que estaba sintiendo, de lo que me estaba pasando con lo que había sucedido. Y un día una amiga me dijo, mira, eso está como tan bonito y ¿por qué no contemplan la posibilidad de poder publicar algo de esto? Y yo dije, pues no, no, no lo había contemplado, pero me sembró la semillita y yo dije, pero ¿y por qué no?
Obviamente en ese momento no tenía claro cómo serían, si eran unas notas de lo que yo sentía en esos momentos o si era algo más elaborado. Y nada, yo creo que cuando uno abre el corazón a la vida y dice quiero hacer esto, la vida empieza a abrirle a uno los caminos y le empieza a poner a uno todas las cosas una tras otra para que los sueños se puedan hacer realidad, porque era un sueño que yo tenía siempre de escribir y nunca lo había hecho. Y Mm, ese fue el momento de hacerlo y fue cuando yo dije, bueno, ¿cómo voy a enfocar esta escritura? Voy a escribir un libro para Felipe, voy a escribir algo sobre Felipe, voy a escribir algo sobre qué, sobre lo que sucedió, sobre lo que pasó. Y dije, no, voy a escribir sobre las enseñanzas que a mí, las de las enseñanzas que más me sirvieron o me siguen sirviendo todo el tiempo para seguir adelante y afrontar la pérdida de mi hijo. Y empecé a mirar hacia atrás, bueno, ¿qué me empezó a servir en este momento? ¿Qué me sirvió en este momento? Y dije, sí, voy a escribir un libro y voy a elegir las 10 enseñanzas que para mí fueron fundamentales y más, como más poderosas en su momento. Y todavía, Rocío, porque esas enseñanzas me acompañan todos los días de mi vida. Y dije, qué bonito poder transmitirle, y en ese momento pensaba mucho en las mamás que habían perdido a sus hijos, qué mm, bonito poderles transmitir una luz de esperanza, una luz de aliento, un decirles, si yo pude seguir adelante, tú también puedes seguir adelante, porque para mí mis hijos ha sido lo más importante de mi vida. Y por supuesto Felipe era el sol de mis ojos, igual que Juan Camilo, igual que Daniel, y si yo había podido seguir con el amor tan profundo y con la relación tan especial que he tenido con ellos y por supuesto con Felipe igual, y pude seguir gracias a que había tenido la fortuna de haber recibido mucha información detrás de todas mis búsquedas de todos estos años, y tal vez entendí en ese momento que le encontré un sentido de por qué yo había recibido tanta información y por qué mm, la vida me ha preparado para exacto. tanto y era para ese momento. Porque yo decía, no me imagino yo no haber tenido esas herramientas, todo lo que había aprendido, todo lo que había navegado por el camino espiritual, por todos los caminos. Y yo dije, bueno, es el momento de poner esto en práctica. Mm, Y claro, por supuesto lo empecé a poner en práctica y me sirvió pues profundamente. No quiere decir que el dolor no exista, pero se transforma en dolor, que es el lema de mi libro, es transforma tu dolor en amor. ujú, Y pude ir transformando mi dolor en amor lentamente y hice una recopilación de, bueno, qué fue lo que me sirvió al puro comienzo, qué me sirvió después en este momento, qué fue lo que me soportó. Y ese es mi libro, es cada enseñanza, cada capítulo es una enseñanza donde yo cuento una historia de ese momento de mi duelo y cómo le hice frente a ese momento adquiriendo alguna de mis enseñanzas, ujú. teniéndolas muy a la mano y por supuesto practicándolas. Entonces, Wow. son enseñanzas pues muy sencillas. Ujú, Yo no he hablado nada de que nadie lo haya dicho. Son cosas que ya se han dicho, que están escritas en millones de libros, que han dicho millones de ujú. maestros en la psicología, en la filosofía. O sea, no son cosas nuevas, pero para mí hicieron en ese momento sentido, porque finalmente una cosa es la parte intelectual y otra cosa ya es bajar las cosas a la práctica. Y esas herramientas fueron absolutamente prácticas, prácticas diarias de gratitud, como hay un capítulo de la gratitud, de la conexión con algo más, con el amor, que para mí es el Espíritu Santo, por el curso de milagros, el Ujú, aquí y el ahora, no anticiparse a lo que no ha pasado, soltar un poco el pasado, que no es dejar de pensar o sentir a los seres que amamos, pero es soltar la parte dolorosa que nos causa sufrimiento y etcétera. Entonces, de ahí surgió mi libro y, y mucho de mi coaching de resiliencia tiene que ver con las enseñanzas de mi libro, con el soporte que yo le puedo dar a las personas que me buscan, que lo están leyendo, que lo quieren leer y que quieren un acompañamiento específico en su momento de duelo y de dolor. exacto, justo. Bueno, yo iba a preguntarte sobre las 10 enseñanzas, por supuesto, ya nos aclaraste, nos dijiste, y sobre todo resaltar estos puntos. Son enseñanzas que tú pusiste en práctica, que te funcionaron, que eso es lo importante, que además una mamá que perdió a su hijo, justo por eso estaba poniendo estas enseñanzas ahí, pero también sé, Marta, si me permites decirlo, que en ese año y medio, además de perder a tu hijo, pues también perdiste a tu papá y a tu mamá. O sea, es decir, Sí. estabas pasando por varios duelos al mismo tiempo, ¿no?
Sí, fue una etapa muy desafiante porque primero muere mi mamá en diciembre del 2015. Mm, Mi papá muere a los 5 meses, en mayo del 2010, perdón, mi mamá en el 2014, ujú. en diciembre del 2014, mi papá en mayo del 2015 y Felipe en Ah, abril del 2016. Entonces, en año y medio tuve pues esas pérdidas tan profundamente dolorosas porque para mí mi papá y mi mamá, igual que con mis hijos, pues fue una relación súper amorosa, súper cercana. Ellos para mí fueron muy importantes en mi vida. ujú. Teníamos una relación muy, muy, muy bonita y lo mismo, de un momento a otro mi mamá se cayó, se fracturó el fémur y ahí empezó el proceso y mi papá ahí arrancó porque llevaban 70 años juntos, mi papá no aguantó, se le Bueno, detonó su cáncer que tenía como guardadito ahí quietico, se le detonó y murió a los 5 meses. Nunca me imaginé que al año también Felipe iba y fuera a morir, o sea, mm, nunca nos imaginamos en la vida las cosas que nos puedan suceder y no las podemos controlar. O sea, las cosas de la vida suceden simplemente, no tenemos absolutamente ningún control sobre ellas, pero lo que sí podemos controlar es la forma en que decidimos asumirlo y verlo. Yo digo que los eventos son neutros, pues ujú. la forma en que como tú decides verlos y asumirlos es tu decisión. Así. Y suena un poco práctico y frío, pero sí, es una decisión que se toma de seguir adelante. Ujú. Mm, Cuando murió Felipe, digamos que mi sensación inicial fue, bueno, ¿y yo cómo voy a vivir el resto de vida que me quede? Que pueden ser un año, 10, 20, no sé cuántos, y especialmente la motivación por mis hijos que quedaban. Yo decía, bueno, y Juan Camilo y Daniel, ¿qué va a pasar donde yo decida abandonarme al drama y al sufrimiento? ¿Qué va a pasar con ellos? Ya suficiente tragedia tienen con la pérdida de su hermano y ahora su mamá, entonces también yo dije no. Y fue una decisión del alma, fue como gracias a todo lo que había aprendido, a todo lo que había leído, a toda mi formación, a todo mi conocimiento, todas las cosas que me habían acompañado, por supuesto que eso fue lo que me soportó en ese momento, pero fue como una decisión del alma. Yo dije, yo tengo que seguir adelante de la mejor manera, no quiere decir que esto no me duela. Y te digo, Rocío, que cada vez que tengo este tipo de entrevistas o hago algún taller específico de lo de mi libro, me siento profundamente agradecida y profundamente maravillada de poder servirle a los demás desde mi experiencia, pero también son momentos y días en que me conecto muchísimo con el vacío de no tener a Felipe. Entonces, con esto quiero decir que el dolor no es que se desaparezca, el dolor se transforma, Exacto. el dolor se transforma en amor y podemos seguir viviendo con el amor. Tuve un conversatorio con el doctor Santiago Rojas hace como un Ujú, mes, que fue precioso, ujú. y conversábamos con Santiago sobre esto que te voy a comentar a ti también, y es que cuando yo pienso a Felipe, Ajá. es muy doloroso porque cuando lo pienso desde la parte de la mente, el vacío de no tenerlo, los recuerdos me rompen el alma de saber que no lo voy a poder volver a abrazar, de que no lo voy a poder volver a escuchar. Entonces, desde el pensamiento es muy doloroso, pero si yo abro mi corazón no a pensarlo, sino a sentirlo, es una sensación completamente distinta porque cuando yo lo pienso hay miedo y dolor, miedo de su ausencia, miedo de cómo hago para vivir sin él, Ujú. pero cuando lo siento desde el amor, no hay miedo, no hay angustia, no hay nada. Hay una profunda conexión con él desde el corazón. Entonces, es una sensación muy bonita porque es poder transformar ese dolor en amor. Entonces, esa es mi experiencia con mi libro. Estoy muy contenta de haberlo podido escribir. Es un homenaje a él, a su vida también, porque lo que yo estoy haciendo es en homenaje a él, porque yo desde el primer momento decidí también que no lo iba a volver mi victimario. Yo Eso dije, era lo que yo iba precisamente a preguntarte, que cuando te lo escuché decir me encantó. Dilo, por favor. sí, Rocío, es que yo decía, Felipe fue, como les digo, pues uno de los amores más grandes, luminosos y profundos de mi vida. Y todavía es. O sea, para mí tiene un lugar en mi alma y en mi corazón y en mi vida que es difícil de poner en palabras el amor que siento por él, el amor que siento en mi corazón por él. Em, y fue tan importante sus 32 años
Fueron 32 años tan absolutamente preciosos porque fue un hijo maravilloso, Ujú. fue un ser maravilloso, el legado que nos dejó, y hablábamos con la doctora Salucia Arango, que también tuvimos un conversatorio con ella recientemente. Ella hablaba del legado, hay un libro de ella que se llama Un legado de amor, Sí. se lo recomiendo mucho y es divino, Ajá. porque los seres que ya no están nos dejaron un legado de amor. Y eso es lo que, ahí es donde podemos transformar el dolor en amor, porque entonces, en el caso de Felipe, lo que Felipe me dejó de legado fue precioso porque era un hombre inteligente, tierno, amable, caballero, enfocado en sus cosas, planeador, estratega intelectual para sus cosas buenas de la vida, para lograr sus objetivos. Entonces, ese legado es lo que queda en el corazón, ese legado es lo que sentimos que queda en el alma, igual el de mi papá, igual el de mi mamá, y eso es lo que realmente cuenta. Exacto. Porque si nos conectamos con el dolor y con lo que es trágico, que lo es sin Ujú. duda, y ahí fue cuando yo dije, semejante relación tan bonita, semejante legado de amor tan precioso, porque me siento la mamá más afortunada de haber tenido esos 32 años a este hijo tan maravilloso. Le doy gracias a Dios y se las di desde el primer día por su vida, por haberlo tenido, por habérmelo dejado 32 años, que los disfruté, pero profundamente cada momento con él. ¿Cómo le iba a volver mi victimario? Exacto. Entonces él iba a ser el culpable de toda mi desgracia y el culpable de todo mi dolor y el culpable de toda mi vida terrible, que hasta ahí llegó fracasada, estancada. Yo dije, no, él no lo voy a volver mi victimario. Al contrario, voy a hacer algo con esta experiencia en honor a su vida, en honor a él, por su legado, por su recuerdo. Al contrario, y eso me da todavía mucha fuerza. Yo digo, por ejemplo, hoy en esta invitación tan maravillosa que te agradezco mucho, Rocío, yo me siento súper agradecida de esta oportunidad de que si esta experiencia tan dolorosa, donde ese amor está en mi corazón y donde ese legado está tan presente en mi vida, me permite ayudarle a los demás y poder servir desde mi experiencia, eso es un regalo de amor. Entonces, tu historia, un regalo de amor, se llama Ujú. así porque precisamente todas nuestras experiencias, por más dolorosas que sean, Rocío, son un regalo de amor y suena muy paradójico, pero es real, porque detrás de cada experiencia y cuando son tan dolorosas hay tantos aprendizajes, Así. hay tantos regalos de amor tan grandes que si los podemos ver desde el corazón, no desde la mente que juzga malo, bueno, tragedia, porque a mí, porque no, porque sí, sino desde el corazón profundo y podemos abrirnos a entender cuál es el sentido de esto que ha pasado, y una de las enseñanzas de mi libro es el sentido y el propósito, y cuando yo entendí que esta experiencia yo le podía dar este significado y ese sentido de escribir un libro y poder ayudar a los demás a través de mi experiencia, tú no sabes lo que eso para mí ha significado. Yo, por eso te digo que estos espacios para mí son un regalo porque son la evidencia de Ujú. lo que ha sucedido después de la experiencia y del regalo de amor tan grande que ha sido esta historia, que me ha Claro. permitido llegarle a tantas personas y ser luz para tantas mamás, papás y personas en general que han tenido pérdidas y que no han podido en ese momento saber cómo manejar su dolor. Entonces, por eso tu historia, un regalo de amor, se llama así. Sí, sí, sí. Y tomando en cuenta esto último que acabas de decir ahorita, que personas que estén pasando justo por una experiencia y que no saben, ¿verdad? O no han sabido, o no saben, porque tú y yo lo sabemos cuando estamos pasando pues, por una pérdida tan grande, pérdida entre comillas, ¿no? Porque en realidad siempre están aquí. eh, pues muchas veces no encontramos la salida, no vemos la luz, tiramos la toalla, ¿sí? Simplemente hay personas que ya no quieren seguir adelante. Pero permíteme leer, mira, me gusta esto que tú pusiste acá en tu Instagram, que al ratito quiero que nos los des para quien quiera contactarte, por supuesto. Te acompaño a transformar tu dolor en amor y seguir adelante después de una pérdida. Mi pregunta iba a ser cómo podemos hacerlo. Ya no los estabas diciendo ahorita. No sé si quieras agregar algo junto con la resiliencia. Muchas personas desconocen el término resiliencia
o en no sabrían, mejor dicho, bueno, como, ¿para qué me va a servir a mí? Como, ¿cómo podría yo utilizarlo? ¿Quieres hablarnos de esto, por favor? Claro, Rocío, mira, bueno, y con mucho gusto, si los que me quieran seguir en Instagram, yo estoy publicando permanentemente reflexiones, videos, subo también publicaciones de las cosas que he hecho, a veces escribo blogs también en mi página, entonces bienvenidos a mi página, estaré encantada de tenerlos, es marta.fernandez.gómez en Instagram. Mira, yo creo que suena muy simple, Mm, pero es una realidad y es que mi invitación es a cambiar el no puedo por el sí quiero. Yo no creo que haya algo que no sea posible. Yo mm, creo que sí se puede. Y no es una frase de cajón, no es un cliché esos que escuchamos todo el tiempo en todas partes de que sí se puede, que vamos. No, es que sí se puede. mm. Mira, Rocío, yo te aseguro, de hecho, mis hijos en el prólogo lo dicen porque ellos escribieron el prólogo de mi libro. Wow. Juan Mm, Camilo y Daniel escribieron el prólogo de mi libro y fue precioso. Y mm. también los invito si quisieran escuchar el audiolibro, lo tengo en audiolibro grabado con mi voz. Wow, Y qué los lindo. prólogos de mis hijos están grabados con la voz de ellos. Entonces es muy lindo poder escuchar desde la emocionalidad y bueno, en fin, también los invito a que si lo quieran escuchar, Claro, por también en supuesto. Y Amazon si está tienes el libro por ahí para que nos los puedas enseñar la portada, aunque también claro. vamos a dejar en el link en la descripción del video todos los datos, pero dánoslo, por favor. Claro, claro que sí. Ya, si quieres al final te muestro en Claro, la portada y les doy los links por para supuesto. que bajen el audiolibro. Bueno, en fin. Em, Mis hijos decían, Juan Camilo, me acuerdo que decía en el prólogo que lo que a él lo más lo angustió en ese momento era pensar en mí, conociéndome mi sensibilidad, mi emocionalidad, la mamá que he sido. Él decía, no, no, ella no sé qué va a pasar con ella. O sea, eso fue, ¿no? Mm, Y ahí es donde yo les digo, cambiemos el no puedo por el sí quiero. Yo creo que cuando uno quiere, cuando uno realmente quiere, todo es posible. mm, Y yo me conecté con el sí quiero y con el sí puedo. Claro, con la motivación de mis hijos, porque para mí ellos fueron una motivación gigante. Juan Camilo y Daniel, yo dije, yo me puedo derrumbar, no me puedo derrumbar. Y todo esto lo relato en el libro. ujú. Cuando sucedió lo que pasó con Felipe, que Daniel fue el que me pasó el teléfono y que me dieron la noticia, ahí relata mi hijo y también relato yo en alguna parte lo que pasó en ese momento. Y yo lo miré a los ojos y le dije, Dani, mírame a los ojos porque estaba tan descompuesto en ese momento Daniel con toda la razón porque acaba de recibir el impacto de la noticia, Ujú, que yo como mamá, digo yo como una leona protectora, pues yo creo que eso es ujú, como instintivo, como una parte ujú. fisiológica, lo cogí de los brazos y le dije, mírame a los ojos y le dije, vamos a seguir adelante y no nos vamos a derrumbar. Y fue una promesa que decidí cumplir porque yo dije, me necesitan más que nunca en su vida. Mm, Ya su juventud se había visto eh, truncada por semejante tragedia y no iba a ser yo la que les iba a sumar más dolor del que ya tenían. Obviamente yo pasé por mi proceso, obviamente estaba en mi duelo, obviamente, lógico, estábamos todos mm, absolutamente derrotados, destruidos, pero hubo una parte mía y esa es la resiliencia donde decimos, tenemos la capacidad ujú. de seguir adelante, no importa la adversidad que sea. O sea, podemos seguir adelante a pesar de la adversidad. Y es la capacidad que tenemos los seres humanos, no es Marta. A mí Ujú, alguien me dice, ¿tú estás hecha de otro material? Digo, no, ujú. no, no, Rocío, yo no estoy hecha de ningún otro material. Yo tomé decisiones distintas. Ok. Yo tomé esa decisión. Yo dije, sigo adelante porque quiero seguir adelante, porque no voy a volver a Felipe mi victimario y porque Juan Camilo y Daniel me necesitan más que nunca en su vida y porque mi vida de aquí para adelante, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo me la voy a vivir? El Ujú, tiempo que me quede es mi decisión y yo decidí seguir adelante de la mejor manera posible. Esa es la resiliencia. ujú. Em, y sí es confrontador porque es cambiar el no puedo por el sí quiero. Claro. Y cuando uno quiere, Rocío, eso es una alquimia, eso es una magia, eso es algo que pasa que no entendemos, pero cuando le decimos sí a la vida Ujú. nos responde.
Y Siempre cuando le decimos no a la vida, también la vida nos responde. O sea, lo así. que le damos a la vida nos devuelve. O sea, no hay nada que hacer. Y yo le dije sí a la vida. Yo le dije sí a la vida. Yo dije, ok, yo le hice como unos votos con la vida de compromiso y Ujú. dije sí. Y yo sigo adelante. No quiere decir que sea fácil, no quiere decir que no tenga momentos de profunda tristeza todavía, no quiere decir que no me quisiera devolver todos los días de mi vida y que esto no hubiera pasado, no quiere decir, pero ya pasó, es una realidad. Y ante lo inevitable, ante lo que ya está ahí, lo más inteligente para nuestro bienestar es aceptar. Y aceptación no es resignación, aceptación es con posibilidades. Ok, yo no me resigno, sino acepto que esto pasó, Ujú. porque es que no tengo otra salida, ya pasó, lo tengo que poder aceptar, elijo aceptarlo. Y cuando yo lo acepto, ahí empieza mi camino. Es que cuando uno lo acepta es cuando el duelo como tal termina. Sí. Ujú. El paso del duelo es precisamente el impacto y la aceptación. Cuando tú llegas a la aceptación, aunque te duela todavía, ahí se termina el duelo. ¿Cuánto tiempo pasa eso? No, ni idea. Un año, 6 meses, 2 años. Yo decidí que no fuera mucho tiempo. Decidí retar las creencias también aprendidas. Y también lo relato en el libro. Al comienzo fui donde una psicóloga experta en duelo, muy reconocida aquí en Colombia. Ujú. Y, y ella, y desde su experiencia, y está bien, porque esa fue su experiencia, me dijo, Marta, tú en 4 meses vas a estar llevada. Entonces, llevada aquí en Colombia vas a estar muy mal. Entonces, prepárate porque a los 4 meses vas a estar muy mal. Wow. Y yo decidí no creer y yo dije no. Yo reté esa creencia y yo dije no. ¿Y por qué voy a estar mal? Es que yo puedo decidir otra cosa. Entonces, también retar las creencias aprendidas es muy importante en la resiliencia porque a veces las creencias culturales, sociales, Ujú. familiares nos limitan mucho, ¿no? Exacto. Entonces, tienes que ponerte mal, tienes que estar en el Ujú. hueco, tienes que deprimirte, tienes que... No, no tienes que nada. Tú Ujú. tienes que decidir cómo lo vas a vivir desde el amor, primero que todo por ti, porque la vida está aquí para vivirla. Ujú. Y si yo decido abandonarme al drama y al sufrimiento y a la victimización, pues la única que pierdo, no, la única que pierdo no, pierdo yo y todo lo que me rodea, porque todo lo que nos pasa en nuestra vida impacta todo nuestro entorno. Así es. Muchas veces se nos olvida eso, Marta, ¿no? Estamos tan metidos en nuestro propio dolor que nos olvidamos de las personas que están a nuestro alrededor y que también ellas están sufriendo, también están pasando por este proceso de duelo, ¿no? Exactamente. Otra de las cosas que quería preguntarte, porque yo sé que lo tocas y lo tocas maravillosamente bien, Marta, es las emociones, ¿no? En un duelo, por supuesto, sabemos que están en un subir y bajar, y pues bueno, el duelo son emociones y sobre todo dolor y todo esto. Pero dime, ¿qué le aconsejas a una persona que esté pasando por un proceso de duelo y sobre todo a estas personas que de alguna manera le temen a las emociones, no quieren hacerle frente a las emociones? Tocas un tema muy importante y eso es uno de los capítulos de mi libro que lo llamo el poder de permitir. Mm. El poder de permitir precisamente las emociones. Le tenemos mucho miedo a sentir, Rocío, mucho miedo. O sea, nos encanta sentir la alegría, nos encanta sentir el gozo, nos encanta sentir, eh, bueno, cualquier emoción de las que juzgamos positivas, porque es que las emociones no son ni buenas ni malas. Exacto. Las emociones Ujú. llegan, no las puedes controlar. Tú no puedes evitar que te llegue el miedo, no puedes evitar que te llegue la alegría por algo que pasó, no puedes evitar que llegue angustia en algún momento, no lo puedes evitar. O sea, las emociones no las podemos evitar. Ujú. Y les tenemos mucho miedo a las que juzgamos que son malas, a las que juzgamos que son oscuras, a las que juzgamos que políticamente están mal. Porque es que el tema con las emociones es que culturalmente Ujú. pasa que está mal estar triste, por ejemplo. Wow. Entonces tú estás triste y no, 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 pero no estés triste, estás llorando, no, no, pero ven, no llores, no llores, ya, tranquila, vamos. No, Camila, vámonos para cine, vámonos para allí, con tal de sacar a la persona del estado en el que puede estar, porque pareciera que está mal Mm. sentirnos mal. Y yo a veces les digo, ¿y qué tal si está bien estar mal?
Exacto. Porque precisamente para estar bien tenemos que pasar por el ratico de estar mal. ¿Por qué? Porque las emociones, la única forma para gestionar las emociones, y hablemos del miedo, hablemos del dolor, hablemos de la tristeza, hablemos de las que juzgamos que no son tan buenas y que no nos gusta sentirlas, Ujú. además se sienten en el cuerpo, ¿no? Se siente la sensación en el cuerpo, Sí. de angustia, de ansiedad, de miedo, el cuerpo te dice, tienes miedo, tienes ansiedad, tienes angustia. Y la única forma de gestionarlas, o sea, de hacerles frente, transformarlas para que se vayan, para que se disuelvan, no es huyendo de ellas, es Exacto. justamente lo contrario, es sintiéndolas, es permitiéndoles que estén. Ujú. Pero claro, eso da mucho miedo. Y una de las razones por las cuales nos da tanto miedo es porque creemos y sentimos que nos vamos a quedar ahí. Que si yo me siento a sentir el miedo que tengo, no, pues me voy a morir de miedo. Ujú. Que si me siento a sentir la tristeza, voy a caer en una depresión. Que si me siento a sentir la nostalgia, voy a durar 5 días sin querer salir de mi cuarto. No, no es para quedarnos atrapados en ellas. Y en el capítulo lo explico muy bien, no es para quedarnos atrapados ahí, es para darles su justo lugar. ¿Por qué? Porque las emociones son una información poderosísima. La emoción te está diciendo algo que tú necesitas saber. Por ejemplo, si tú estás triste, la tristeza, todas las emociones tienen luz y sombra, Exacto. Todas. porque la alegría también tiene su sombra, y Ujú. decimos, ¿cómo así? Sí, la alegría también tiene su sombra, el miedo tiene su luz, Ujú. entonces todas las emociones tienen su luz y su sombra. Pero hablando de la tristeza, por ejemplo, la tristeza tiene una luz preciosa, y es que la tristeza nos regala la información de lo que es importante para nosotros. Ujú. Si yo no me pongo triste por algo, ¿cómo hago yo para saber que eso me importa? Exacto. Yo me pongo triste por esa situación porque es que eso me importa. Y esa información es importantísima para mí, saber qué es lo que me importa. Entonces, en la medida en que yo me doy el permiso de sentir la emoción sin juzgarla, esa es otra, que yo no debería estar sintiendo esto, que yo no debería estar sintiendo aquello, que yo no debería estar sintiendo, no, sin juzgarla, es que ahí está, es que igual ahí está. Entonces, ¿para qué la juzgo y para qué huyo de ella si es que ahí está? Entonces, Ujú. es poderla permitir, es poderla sentir y Ujú. casi que es poder dialogar con ella. Bueno, ¿qué me vienes a decir? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo tristeza? ¿Por qué estoy tan triste? ¿Por qué tengo tanta rabia? Y la única forma de gestionar la tristeza, el miedo o la rabia, por decirlo, Ujú. es sintiéndola, y cuando la sentimos honestamente, nos podemos dar cuenta qué es lo que está ahí. Y Sí. cuando yo sepa qué es lo que está ahí, lo puedo trabajar, lo puedo gestionar, me puedo hacer cargo de eso, pero no me puedo hacer cargo de algo que no conozco. Y si no conozco lo que estoy sintiendo porque no me permito sentirlo de verdad, pues no lo puedo transformar. Y otra cosa muy importante es poder nombrar la emoción, Exacto. porque a todos decimos que estoy estresado. No, aquí es muy común, ¿cómo está? Uno, súper estresado. Sí, es verdad. Y el estrés no es una emoción, el estrés es un estado emocional que puede venir, que puede estar generado por muchas emociones, Exacto. pero es importantísimo saber, bueno, lo que tengo es tristeza, lo que tengo es miedo, lo que tengo es nostalgia, porque una cosa es la tristeza y otra cosa es la nostalgia, lo Ujú. que tengo es preocupación, o lo que tengo es ansiedad, o lo que tengo es afán. Muchas veces decimos, es que estoy ansioso, no, lo que tengo es afán. Entonces, Mm. ¿cómo me hago cargo del afán? Pues bueno, administro mejor mi agenda y distribuyo mejor mi tiempo, y así se me va a quitar la ansiedad que creo tener, que sí es ansiedad, pero viene por el afán. Ujú. Pero si no me siento a sentirla, a nombrarla y a Identificar. entenderla para poderla gestionar y transformar, no hay otra manera. Entonces, yo digo que amistarnos con esas emociones es muy poderoso. Sí. Amistarnos con el miedo, amistarnos con la tristeza, amistarnos con la rabia, porque al final son partes tuyas.
Entonces, ¿para qué Justo, nos enemistamos si es que igual son partes nuestras? Entonces, exacto. si no puedes con tu enemigo, pues únete a él. Sí, dijiste algo muy importante, justo lo iba a decir, porque aparte son tuyas, no vienen de afuera, no son extrañas, no vienen de nadie más que de ti mismo, ¿no? Entonces, qué Exacto, mejor que conocer precisamente todo lo que estás experimentando y sintiendo. Me exacto. encanta todo esto que nos acabas de decir ahorita de las emociones, que son importantísimas. Siempre estamos sintiendo algo, ¿no? La mayor parte del tiempo no nos damos cuenta. Y muchas veces confundimos, nombrarlas, como acabas de decir, es importante, porque muchas veces es me siento mal y ¿qué tienes? No sé. No Dios. sé. O Ujú. sea, y entonces, ¿no? Casi, casi como si fuéramos con el doctor y nos sentimos mal y ¿qué tienes? Pues no sé. Entonces, pobre doctor, lo metemos en aprietos, pero también nosotros mismos cuando no identificamos, ¿no? Y sabes una cosa Ajá. que siempre sabemos que es. Sí, cuando Y decimos no sabes, sé es que no queremos darnos cuenta, ¿no? sí, sí. Y siempre sabe, y un truquito para saber Ajá. qué es lo que sentimos es cuáles son los pensamientos que están atando esta emoción, Ujú. porque algo estamos pensando. Sí. Entonces, cuando nos sentimos mal, sí sabemos, porque si observamos nuestros pensamientos en ese momento, nos dan toda la información de por qué nos estamos sintiendo así. Y los pensamientos nos van a decir, es que fue este problema con esta persona, es que es el miedo que tengo porque esta situación no me va a salir, es que es la incertidumbre de que este proyecto va a regular. Sí sabemos, sí sabemos. Entonces, entre más conscientes seamos de los pensamientos que Ujú, amarran esta emoción, ujú. pues va a ser muchísimo más fácil nombrar la emoción, gestionarla y poderla transformar para que se vaya. Porque es que si no, igual va a volver. Lo que tú no resuelves, igual vuelve y aparece hasta que tú no le pones cuidado y Ah, muchas veces hasta llega la enfermedad por emociones que no hemos podido gestionar asertivamente, que hemos callado, reprimido, no resuelto, hasta podemos enfermarnos. Entonces es súper importante poder sentir la emoción sin miedo, sin juzgarla, transformarla y atada al pensamiento podemos tener toda esa información. sí, increíble y muy buen punto. Y hablando de emociones, me gustaría también hacerte esta pregunta, los pensamientos, ¿no? Cuando estamos muchas veces en un duelo o pasando por una situación muy difícil, es muy fácil caer en un bucle, ¿no? De, híjole, esos pensamientos que nos están cada vez más, 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 y a veces ya es imposible detenerlos, no sabemos qué hacer. ¿Qué aconsejas aquí? Mira, yo en mi capítulo de los pensamientos se llama Cuidar los pensamientos. Ujú, Yo pienso que los pensamientos también es algo que aparece o es algo que llamamos también, porque si somos masoquistas, que muchas veces caemos ahí, en ujú, que somos masoquistas y traemos pensamientos de dolor con recuerdos que nos duelen más y como ujú. que nos queremos meter ahí, ok, eso es una situación que debemos evitar. Pero en esos pensamientos que simplemente aparecen y llegan, porque también aparecen y llegan pensamientos que no sabemos por qué. Bueno, de hecho, Rocío, y tú lo debes Ujú. saber igual que yo, tenemos alrededor de 70.000 pensamientos al Sí, día. sí. Y alrededor de 80% de esos pensamientos son negativos y recurrentes y repetitivos, o sea, son los mismos de ayer, de Sí, antes de ayer, de antes de ayer. Esto es supremamente importante sí. porque nos damos cuenta que esta mente está programada, Ujú, es un programa que funciona casi que en automático, que como que a veces no entendemos bien cómo funciona, pero así funciona. Los pensamientos están programados, es como un programita, es como el computador, tú le metes una ujú. información y ¡prum! Te aparece una información. Entonces, cuidar los pensamientos es muy importante, pero ¿cómo se hace esto? Observando tu mente, Sí. observando. Haz de cuenta que tú te paras en una calle, en una avenida, y ves pasar los carros, y ves pasar una camioneta, y ves pasar una bicicleta, y ves pasar un carro chiquito, y ves pasar un carro grande, y ves pasar una tractomula de un color horrible, pero ves pasar un carro súper bonito. Haz de cuenta que así es la mente. Si uno pudiera pararse a observarla, simplemente ver cómo pasan los pensamientos sin identificarnos necesariamente con ellos, Ujú. ni irnos detrás de ellos, porque de cuál pensamiento yo me dejo guiar o Ujú. detrás de cuál me voy. Y esa es una decisión que yo también
conscientemente puedo tomar. Obviamente esto hay que entrenarlo, hay que practicarlo todo el Sí. tiempo. Yo les doy a mis coaches unos tips, por ejemplo, que pongan una alarma en su celular cada hora Ujú, y que en ese momento observen qué están pensando, ujú. qué está pasando por mi mente, y con muchísima frecuencia nos damos cuenta que son pensamientos negativos, Sí. que rara vez Ajá, son sí. pensamientos luminosos, positivos, optimistas, generalmente son pensamientos de miedo. ¿Por qué? Porque es que estamos entre el pasado y el futuro. Exacto. Lo que pasa es que los pensamientos pocas veces están en el momento presente, Mm, o estamos en el pasado rumiando el pasado, que a veces nos trae culpas, que a veces nos trae demasiada nostalgia, cosas que he debido hacer y no hice, cosas que debieron pasar y que no han debido pasar y pasaron. Frente a eso es absurdo porque es que el pasado ya pasó y no puedo hacer absolutamente nada con él, sino poderlo ver de otra manera. ujú. O en la mente lo que hace es que se anticipa un futuro que no ha llegado, haciéndose unas películas generalmente de terror, de miedo, porque ojalá fueran películas bonitas de lo bueno que va a pasar, no, es de lo terrible que va a pasar. Entonces los pensamientos normalmente están o en el pasado o en el futuro. Entonces, observar primero, arrancar por observar lo que pasa por mi mente, por estar atento a lo que pasa por ahí, atento, y dejarlo pasar, y dejarlo pasar. Yo siempre les digo que detrás del cielo lleno de nubes siempre está el sol. Exacto. Detrás de esa cantidad de pensamientos que vienen a azotarnos y que son como montañas rusas que nos llevan a unas emociones, porque los pensamientos nos llevan a unas emociones y las emociones nos predisponen a la acción, entonces a veces también actuamos desde ahí. Sí. Detrás de esa mente siempre está la paz, siempre está la tranquilidad, siempre está el sosiego, por eso el silencio, hacer silencios es tan importante, porque detrás de toda esa locura siempre está la paz. Entonces yo les recomiendo observar mucho lo que pasa por ahí sin identificarnos con eso. El solo hecho de observar los pensamientos ya nos permite no identificarnos tanto con eso. Y Así. segundo, yo les aconsejo muchísimo la meditación. La meditación es una herramienta maravillosa. Maravilloso. Sí. Los invito a mi canal de YouTube, que es Marta Ujú. Fernández G. Ahí hay un conversatorio que tuve hace como un par de semanas con Marcelo Bulc, que Wow. es un director de una asociación de meditación internacional que se llama Ujú, Brahma Kumaris, no sé si la ujú. conoces. Sí. Él es el director nacional, el coordinador nacional para Latinoamérica de Brahma Kumaris, y tuvimos un conversatorio hace 2 semanas que se lo recomiendo porque les cuento que a partir de ahí estoy juiciosísima otra vez meditando. Y es una Ok. delicia porque eso es lo que la mente necesita: quietud, calma, equilibrio, equilibrio, Exacto. equilibrio. Es como con esas meditaciones, por decirlo, guiadas, que a mí me gusta mucho la meditación guiada, para mí es más fácil que meditar en silencio. Es como darle a la mente unos pensamientos más calmados, más pausados, más pacíficos, frente a toda la locura de la mente que normalmente está como en un acelere y en unos temas que lo único que nos traen son estreses y miedos y culpas Claro, y cosas. Entonces, claro, claro, meditar ayuda muchísimo. Entonces, claro. observar los pensamientos, entender que los pensamientos son importantísimos porque de ahí generan las emociones. Entonces, lo que yo decida pensar o elegir quedarme pensando, sí o sí pago las consecuencias. O sea, si yo pienso, por decirlo mal, me voy a sentir mal. No hay nada que hacer, no hay nada, no, no, es imposible pensar bien y sentirme mal. No. Si Sí, yo me estoy sintiendo mal, es porque estoy pensando algo que está acompañando esa emoción. Entonces, ojo con lo que estamos pensando, ojo con lo que decidimos pensar, ojo con los pensamientos a los cuales me voy detrás y les doy todo el significado. Entonces, observar la mente, y si lo que quiero es paz, tranquilidad y estar como en gozo, cuidar muchísimo lo que pasa por mi mente. bien, sí, y ya justo por ahí empezamos a aprender a observar, que la mayor parte del tiempo no lo hacemos, ¿no? Sobrevivimos más que vivir. Y hacernos Es- consciente de, bueno, hacernos más que nada responsables, justo como acabas de decir, ¿no? Si estamos pensando mal, pues obviamente no podemos esperar otra cosa diferente. Entonces, me encanta todo lo que nos acabas de compartir ahorita. Y también quería preguntarte, hace un momento, entre las cosas que a ti te ayudaron, que aparte sabemos que eres seguidora de esto, estudiosa de esto, y que dijiste que cuando estaba sucediendo todo esto con tu hijo, por supuesto, te ayudaron mucho las enseñanzas que tú habías tenido, el agarrarte también, ¿no? De Dios, del Espíritu Santo, y me acordé de un curso de milagros que tú eres, por supuesto, de esto. Eh,
¿cómo influyó esto en todo lo que tú estabas experimentando y sintiendo? Y cómo a través de un curso de milagros podemos encontrar pues no solamente la paz en estos momentos difíciles y llenos de dolor, sino una manera, siento yo, más real, objetiva, de lo que realmente es la vida, ¿no? ¿Qué nos dices de esto? Pues tú lo has dicho, Rocío, tal cual. A mí ese capítulo de la conexión con el amor, con algo más, no, es el cuarto. Ujú, No lo decidí conscientemente que no fuera el primero como ha debido de ser para mí, ujú, pero no quise, y en esto pues soy súper abierta, que el tema espiritual es un tabú tan grande y mm, hay muchas personas que el tema espiritual las aleja. Entonces yo dije, si mi primer capítulo va a hablar de espiritualidad, muchas personas no van a quererlo seguir leyendo ujú, y lo que yo quería era que las personas pudieran leer por lo menos una parte que les pudiera servir y por eso elegí que fuera el cuarto. Y es la espiritualidad. Yo creo que tú me dices que en qué influyó. Mira, yo me atrevo a decirte que fue la herramienta principal. Yo me atrevo a decirte que sin esas bases mm, fuertes que yo tenía con el curso de milagros, que es un camino espiritual, no es ujú, religión, es un camino espiritual, ujú, no hubiera yo podido afrontar las cosas como yo las afronté. ujú, Obviamente la motivación por mis hijos que quedaban, obviamente no volver a Felipe victimario, todas las enseñanzas otras, la gratitud con la que yo me conecté desde el principio, que es una emoción poderosísima, la gratitud. O sea, todas las enseñanzas son muy, 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 muy importantes, pero la base sobre la cual descansan todas para mí es la espiritualidad. así. ¿Y qué me sirvió a mí? Mm, yo creo que cuando, cuando nos sentimos acompañados, Ujú, cuando nos sentimos parte de algo más, todo es mucho más fácil. Yo sentía la presencia del Espíritu Santo conmigo desde el primer momento. De hecho, y lo relato en el libro, el día de la misa del funeral de Felipe, ajá, hice algo que yo jamás pensé que hubiera podido hacer. De hecho, curiosamente, 15 días antes, se murió el hermano de un amigo de uno de mis hijos, que eran una familia muy cercana a nosotros, y yo ujú, fui a ese funeral, a esa misa, y yo escuché a Margarita, su mamá, a quien yo conozco perfectamente, ujú, hablando en la misa, y yo me acuerdo que yo abracé a mi hijo Daniel y yo le dije a Daniel, Margarita, ¿cómo hizo para levantarse? ¿Cómo hizo para pararse? ¿Cómo hizo para estar ahí? Yo decía, no, horrible. Y 15 días después, era yo la que estaba parada ahí, hablándole a las personas que han ido a acompañarnos. Y lo primero que a mí lo que me llegó a mi corazón fue, y lo dije en la misa, gracias a Dios ujú, por haberme dado a este hijo maravilloso por 32 años. Gracias por el regalo que fue, gracias por el hijo que fue. Y yo me acuerdo que yo entré a la iglesia eh, llevando a Felipe, el papá, el tío, los hermanos, yo detrás con mi hermana, y yo caminando hacia el altar de la iglesia, ujú, y también lo relato en el libro con disimulo, pues no me interesaba llamar la atención de claro, todas las personas que estaban ahí. Abrí las manos y miré al altar y se lo entregué a Dios. Le dije, tú me lo entregaste hace 32 años ujú, y hoy yo te lo entrego a ti y en mejores manos no puede quedar. Entonces, tú me dices que en qué me afectó, en qué me influyó, en qué me ayudó, en todo, Rocío. Yo digo que habérselo entregado a Dios, haberlo dejado en las mejores manos, eso da una tranquilidad profunda, el sentirme que yo no estaba sola, exacto. que Él estaba conmigo, que Él me acompañaba y me daba la fuerza, porque Él fue el que me dio la fuerza. Para mí, ahí Ujú, nació la fuerza que yo sentí y que obviamente con esa fuerza pude acudir a las otras enseñanzas, a la gratitud, a la motivación, a todo lo que digo, pero para mí fue, yo no sé yo qué hubiera hecho sin ese grupo que yo tenía en mi casa en esa época. Teníamos un grupo del curso de milagros todos los jueves en mi ajá, casa y fue un apoyo en ese momento.
Además, porque desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista, no sé en religiones si todas son así o no, pero desde el punto de vista del curso de milagros, la muerte no existe, Claro. porque somos amor y somos eternos. Mm, Entonces, la muerte del cuerpo no es la muerte del espíritu, no es la muerte del alma. Y como lo decía Elsa Lucia Arango, que también se la recomiendo mucho ese conversatorio lindo, ellos siguen. Entonces, desde lo espiritual, entender que Felipe sigue conmigo, que está en mi ujú, corazón, así yo lo extraño, así me duela no tenerlo, no abrazarlo, no escucharlo. Hay días en que yo no daría lo que no tengo por poderlo abrazar, porque mi celular sonara y fuera él, bueno, todo lo que sentimos las mamás y papás que hemos perdido a nuestros hijos, pero me conecto con que sí está ahí, está en mi corazón, y eso es espiritual. Eso exacto. es cuando seguimos un camino espiritual, podemos entender este tipo de mirada sobre la muerte, Ujú, que la muerte es la vida, y ujú, que la muerte del cuerpo no es el final de la vida, porque si sentimos que con la muerte del cuerpo se acaba todo y se acaba la vida, pues es tremendamente ujú. desgarrador. Pero cuando podemos aceptar desde nuestro corazón, desde lo espiritual, de que con la muerte no se acaba la vida, que la vida es eterna y que ellos están y que ellos siguen y que Él está conmigo y que además de eso, el amor divino me acompaña y me da la fuerza y me guía y me levanta. Yo te digo que yo creo que las gratitudes más grandes de mi vida, y esto me conmueve profundamente, es que si yo no hubiera tenido este camino espiritual, no sé, o sea, de verdad, Entiendo. no sé, no sé porque esa es mi fuerza, ese es mi pilar donde yo me paro, esa es mi esperanza, esa Ujú, es mi ilusión de saber que nos vamos a volver a encontrar. exacto. Ese es el amor que yo siento divino, que me acompaña todo el tiempo, que me guía en estos procesos, en estos conversatorios tan divinos, que me abre estas posibilidades y estas puertas de seguirle ayudando a los demás. Entonces, tú me dices que en qué me sirvió, Todo, en por todo, supuesto. en todo. Es Y el yo lo digo sistema. en el libro y lo digo en el taller de lectura que tengo sobre el libro, y les digo, miren, yo no soy fanática de nada, no me gusta el fanatismo. A mí personalmente no me gusta el fanatismo, yo creo que todos tenemos unas creencias, unas filosofías, esto. Pero yo les digo, mire, sin fanatismo y sin nada, pero si no tienen un camino espiritual en estos momentos de duelo tan profundos, déjense encontrar, Exacto. porque si uno abre el corazón, lo Ujú, encuentra. ujú. Y si lo tienen, agárrense fuerte de él, porque yo creo que es lo más importante de todo, es tener un camino espiritual de donde uno poderse coger y poder ver las cosas de otra manera. El camino espiritual nos permite ver las cosas de otra manera, no como lo ve el mundo común y corriente aquí dual, normalito. El camino espiritual nos ayuda a ver las cosas, a percibir las cosas diferente, a ver la muerte desde otro lugar, y eso es un regalo de amor. Exactamente. Indiscutiblemente, estoy de acuerdo totalmente con todo lo que acabas de decir. Marta, antes de pedirte de agradecerte, por supuesto, este tiempo y de un mensaje para los que te estén escuchando, a mí me gustaría, si tienes a la mano el libro, la portada, si lo podemos Claro, leer, eh, que ya lo dijiste, yo lo voy a poner en la descripción del video, pero si alguien quisiera contactarte, aparte, obviamente, primero, a ver, das talleres, das sesiones, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo? claro que sí. Mira, con todo el amor, con todo el gusto, seré la más feliz. Aquí estoy para lo que necesiten, aquí estoy siempre para acompañar, para apoyar, para servir. Me puede contactar, por supuesto, tú les puedes dar mi WhatsApp sin ningún problema. Ok. eh, y lo que quieran. Sesiones individuales hago de coaching. También este año acabo de terminar un taller de lectura que hice sobre el libro. Nos reuníamos una vez al mes, que fue un espacio precioso porque cogíamos cada enseñanza del libro y conversábamos sobre eso. Y al final, como los 6 meses últimos, Ujú. en cada una de las sesiones traje invitados especiales, Oh, expertos en la enseñanza también, como para que nos ampliaran un poquito más el ajá, aprendizaje, que fue maravilloso y fue poderosísimo. Entonces, en ese grupito, yo tengo una lista de participantes de ese taller,
Ajá. Si quisieran estar ahí participando, fabuloso. No es un chat que se mueva en información todo el tiempo, Ajá. pero por ese chat yo les estoy comunicando conversatorios o si algún taller voy a hacer, o por ejemplo esta entrevista yo la paso a ese grupito para que los que la quieran ver la puedan escuchar. Les voy contando cositas, o si tengo alguna otra cosa que contarles importante para ese grupito. Muchas de las personas que están ahí son personas que han perdido hijos. Ok. Entonces es un grupo muy bonito porque pues tenemos eso en común, pero no necesariamente tienen que haber perdido hijos, sino cualquier pérdida o personas que simplemente quieren crecer más en su parte de personas y poder ser más felices. Entonces, por supuesto que sí, Rocío, dale mi contacto sin problema y yo pues haré la más feliz de poderlos acompañar. Y te pueden ver, ok, en YouTube, ya dijiste, ¿cuál es el nombre por el que te podemos encontrar en YouTube? En YouTube es Marta Fernández G. Si quieres, ahora que terminemos a tu WhatsApp, te mando el Mm, enlace de YouTube para que lo ok. puedas compartir. Si quieren, te puedo mandar el enlace del conversatorio de meditación que fue lindo. Y de Ujú. ahí ya se conectan a mi canal y se suscriben y cualquier cosa que yo suba, pues ya pueden estar ahí con la información al día. Ok. Y en Instagram sí estoy publicando todo el tiempo. Cada semana estoy hablando de un tema específico. Esta semana hablé de el poder de soltar Oh, sí, y, es verdad. y ha sido muy bonito y todos los días publico en Instagram reflexiones, cositas. Entonces también me encantaría que pudieran seguirme porque por ahí también nos podemos contactar. Es marta.fernandez.gómez. Ok, perfecto, era justo lo que te iba a preguntar. Entonces, por ahí también te pueden contactar y por ahí también subes la información de si haces talleres, si vas a dar algún taller Sí. en especial, si vas a comenzar otra vez algún grupo de lectura como el que dijiste que tenían o si quieren alguna sesión personal, ¿no? Exactamente, por ahí puede, por mi WhatsApp, o sea, en mi perfil de Instagram, Ajá. en la biografía, Ujú. ahí está, hay un botón donde los manda a todo lo mío, a mi página web, que en mi página web están todos también mis videos. Bueno, mi página web manda a YouTube a todos los videos, todas las entrevistas y todo lo que he hecho. También pueden leer algunos de los blogs que he escrito. En mi página también están algunos testimonios de coaches míos, de personas que han leído el libro, también por si quieren mirar la página. Y en ese botón ahí están los links también están los links de YouTube, está el link de Zoom, cuando hago reuniones por Zoom. Está toda mi información, está también en mi biografía. Entonces, por Instagram es un buen canal para poderme contactar. Ok, perfecto. Y tu libro, Ya te lo muestro. Aquí está mi libro. tu historia, un regalo de amor. Mira. Ok, perfecto, tu historia, un regalo de amor. ¿Por Amazon? Por Amazon, entonces ahora también te voy a mandar el enlace Ajá. por si alguien lo quiere bajar por Amazon o si quieren también por Amazon bajar el audiolibro, también está disponible en Amazon. El audiolibro que está con tu voz y el prólogo de tus hijos, ¿cierto? Y con la voz de ellos Sí, también. con la voz de ellos. Híjole. Pues, ¿qué te puedo decir, Marta? Aparte de que ha sido un placer, verdaderamente un placer platicar contigo. Te agradezco de todo corazón esta oportunidad de charlar contigo. Te agradezco a nombre de todos los que te van a escuchar, por supuesto, y todo este apoyo, todas estas herramientas, todo lo que has compartido con nosotros. Ha sido un mimo al alma. Gracias, gracias, gracias de verdad. Ay, Rocío, pues ahí sí es cierto, sin palabras, las dos, pues imagínate desde dónde nos conectamos. Mm. Mil gracias por haberme buscado, por haberme invitado a este espacio. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por todo lo que haces tú también, por toda esa labor tan preciosa, por toda esa resiliencia tuya también, que a mí me enseñas también. Mm. Todos aprendemos de todos. Todos. Muchas gracias por lo que has hecho, gracias por dedicar tu vida a esto que estás haciendo tan valioso, desde tu experiencia también tan difícil. Gracias por tu vida y gracias por permitirnos a los que podemos estar cerca de ti llegarle a estas personas que lo pueden estar necesitando. Yo también estoy súper agradecida
como te lo he dicho, lo que necesites, con todo el amor, con todo el gusto, estoy súper disponible. Bueno, Lo que necesiten, aquí estoy. Muchas gracias por este espacio. Nada, yo creo que mi mensaje final es, cambiemos el no puedo por el sí quiero, ujú. y si es posible para una persona en el mundo, es posible para todos. Y si fue posible para mí, puede ser posible para todos. Así es de que no es una frase de cajón, no es un cliché, es una realidad, es una evidencia, es una experiencia vivida y real, y Ujú. sí se puede. Cambiemos el no puedo por el sí quiero. Nos quedamos con esto, por supuesto. Gracias de todo corazón y gracias a ustedes por dejarnos entrar en sus vidas. Gracias. Gracias, gracias, gracias.